recordar una etapa de la lucha que tuvo en ese momento el gremio municipal en la gestión de el ex intendente García, ¿no? Me parece importante por el desarrollo jurídico de esa etapa y sobre todo ciertos procederes presuntamente anómalos que por lo cual se han tenido que ocupar los dirigentes y profesionales del derecho del gremio municipal. Ahí está con nosotros, como les decía, Horacio Rodríguez. Sí. Buen día, Horacio. Castro Espinosa te saluda. ¿Cómo va? Buen día, estimado amigo. ¿Cómo estás vos? Saludos a todos ahí en el estudio y a la audiencia en general de la radio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué es lo que está pasando en el Ministerio Público? Ustedes han trabajado bastante en aquella oportunidad. Prácticamente estaban dedicados a ver cómo defendían los intereses de los trabajadores, especialmente, ¿no? Sí, vos te referís al caso que ha tomado un Estado público importante, donde se le va a formular una acusación a dos trabajadoras de la Municipalidad de Rawson, dos empleadas que se desempeñaban en la caja durante el gobierno de Rubén García, dos empleadas de planta permanente que eran obreras, sin embargo las hacían cumplir funciones de cajera, sin adecuar el régimen laboral y toda la estructura de la funcionalidad municipal a esa tarea, ¿no? En el año desde que asumió el antiguo intendente de la municipalidad de Rawson, Rubén García, desde mi punto de vista el peor intendente que he conocido en mi vida, corrupto, inútil como pocos, inició una gestión donde empezamos con diversos conflictos, porque no cumplía los acuerdos paritarios firmados durante el gobierno de Juan Carlos Gioja, pese a que lo puso ahí Juan Carlos Gioja, un grave error que cometió político, y se transformó la municipalidad en un hervidero de conflictos, persecución sindical, persecución a los trabajadores, descalabro administrativo, corrupción por todos lados. Nosotros formulamos varias denuncias, las cuales no promovió absolutamente ninguna investigación de la Unidad Fiscal para Delitos Especiales, la UFI, que yo le llamo la Unidad Fiscal de la Impunidad, de los poderosos. Inclusive llegamos a interponer denuncias con prueba contundente. Por ejemplo, el secretario de gobierno contrataba con la madre, era proveedora a la madre de servicios, o sea, algo está prohibido por la ley de contabilidad. Y por ejemplo, el intendente dictaba las leyes que quería cuando quería, los decretos cuando quería, reemplazando funciones del Consejo Liberante. Hicimos denuncia al Consejo Deliberante, que nos llegó información por el incremento del patrimonio de la familia, el intendente que no tenía ningún justificativo. Hicimos denuncia por la corrupción con el pago de horas extras, la corrupción con donde estaban involucrados dirigentes de UPCN. Hicimos denuncia por los robos en el tema de los camiones, del combustible. Acordate que Rubén García destruyó el parque automotor. Claro. Para el área de servicio de la municipalidad, sobre todo todos los camiones, porque tenía un objetivo, lo estaba desmantelando y lo quería desintegrar para privatizarlo, para hacer un negocio y quedarse con una empresa él para hacer la prestación del servicio. Eso no salió por el accionar de lo que fue lo único que la persona que más correcta, más honesta, más comprometida, más coherente, que era el expresidente del Consejo Deliberante, Juan Carlos Salvador, que evitó un hecho de corruptela tremendo. De todas formas, dejó desmantelada la municipalidad. Tuvimos muchísimas persecuciones a trabajadores por pelear, por salir a luchar, por protestar.
sumarios administrativos por todos lados. En este escenario, estas dos empleadas, tuvieron en sus cajas, lo que es común en las cajas de todos lados, unas fallas de caja. Eso está previsto inclusive un adicional en los convenios colectivos de trabajo, se llama falla de caja específicamente, ¿no? Cuando vos cobras y no cargas un ticket, cuando se te perdió una boleta, cuando se te pasó, no te anduvo el escáner y no te tomó un código de barra. Bueno, hay muchas fallas que se pueden dar. Por eso vos tenés que todos los convenios colectivos, comercio, bancarios, públicos, la ley del empleo público, tienen previsto ese adicional para los cajeros que se llama falla de caja, para cuando sucede eso, cubrir con eso las posibles pérdidas. En este caso, en la municipalidad, dos empleadas acumularon unas fallas de caja, una de 58.000 pesos menos, otra de 500.000, y no las recepcionó ese dinero, era sobrante, no perdió un peso la municipalidad, eran sobrantes de dinero, son tickets que se le pasaron, no, había que unificarlo, que eso había que conciliar, digamos, buscar ese pago, a qué ticket correspondía o a qué pago de servicio correspondía para hacer la unificación y atribuirlo. Al haberse cometido esos errores, eso no se había realizado. Pero la municipalidad, como era un descalabro, no hacía las conciliaciones diarias y venía con un atraso en las unificaciones de cerca de meses, ¿no? Estos hechos que fueron, que te estoy relatando, fueron puestos en evidencia en el mes de septiembre del 2022, y la municipalidad a esa fecha recién iba conciliando por el mes de junio. O sea, era un descalabro la municipalidad. ¿Qué pasó? García, con el fin de, y todo su equipo de secuaces ahí, estaba en un punto de los más álgidos de la conflictividad, y decidió hacer un show y utilizar esas fallas de cajas para generar un sumario administrativo como si las empleadas hubiesen estafado a la municipalidad o estuviesen robándose esa plata. Les reitero, nunca de la municipalidad salió un peso, la municipalidad no perdió un peso. ¿Cuál era la conducta habitual? Cuando había un sobrante y se mete en un sobre y se deja en el tesoro principal de la municipalidad hasta que se identifica de dónde proviene ese sobrante. Pero como estaba el Tribunal de Cuentas auditando a la municipalidad, el tesorero les manifestó a los cajeros que los sobrantes los guardaran en sus cajas particulares. Además de la caja del tesoro, están las cajas particulares bajo llave, porque decía que no podía el Tribunal de Cuentas encontrar sobrantes y justificaciones en el tesoro de la municipalidad. Él, en conocimiento de todo esto, junto con el intendente y con el cuerpo de abogados que tenía, en medio de todo este conflicto se inventaron esta causa porque el objetivo era perseguir a una dirigente gremial de ahí y mostrar un ejemplo de dureza contra los trabajadores que se sublevaban. Era esta repartición un lugar donde más se adherían a las asambleas, donde más se protestaba porque los incumplimientos laborales de García. Bueno, esto fue en la sede municipal. Se armó un sumario administrativo y luego se armó una causa penal. Esa causa penal tramita por la unidad fiscal, donde había un abogado defensor que hoy día ya no está más, que para nosotros no ha ejercido ningún tipo de defensa correcta y bastante sospechosa, pero lo más grave es que pergenia la municipalidad a través de su cuerpo de querellantes una presentación para el armado del expediente penal totalmente digitada, o sea, omiten, por ejemplo, basarse en los testimonios favorables a las personas que estaban imputando, a estas cajeras, testimonios de compañeros y compañeras que decían que eso era un trámite habitual, que era un problema habitual, que el tesorero había dado esas órdenes, y fabrican junto con el tesorero, que tiene varias declaraciones y presentaciones totalmente contradictorias en el sumario penal, con el sumario administrativo, fabrican una denuncia, digamos,
pergeniada y armada para perjudicar a estas chicas, ocultando pruebas fundamentales y situaciones fundamentales para que acreditan la inocencia absoluta de estas chicas. Han tenido unas fallas de caja, solamente. Bueno, lo grave es que la causa penal ya instalada, asumimos hace un par de semanas, con el doctor, casi un mes, con el doctor D'Amico, un poco más de un mes, la defensa asumí yo y luego el doctor D'Amico, la defensa de las compañeras. En ese momento no la asumimos porque estábamos con toda la conflictividad, pero asumimos porque nosotros pensábamos que era una causa que se caía, no había motivo alguno, no tenía sentido continuarla. Pero asumimos porque resulta que Fiscalía decide hacer una acusación fiscal. Y hace una acusación fiscal tomando la prueba pergeñada, prefabricada por la municipalidad, sin contemplar la prueba favorable, sin incorporar al sumario penal, por ejemplo, la prueba del sumario administrativo y las declaraciones que favorecen a las chicas, pero con algo mucho más grave. Nombra un perito contador para hacer un informe Fiscalía, un agente auxiliar de la Fiscalía, que era proveedor de la municipalidad, que se reunía habitualmente con García, desde el año, durante la gestión de García al momento de la pericia, la municipalidad le había dado como cerca de 7 millones de pesos por proveeduría, algo que es absolutamente incompatible. O sea, no es un funcionario judicial imparcial, sino es una persona que está incluida en las causales de excusación. Él no puede aceptar ese cargo y la Fiscalía no lo puede nombrar en ese cargo. Entonces, asumimos con el doctor D'Amico y detectamos todo este tipo de irregularidades gravísimas, máxime en una unidad fiscal que se dedica a brindarle impunidad al que tiene poder, porque a García le brindaron impunidad absoluta, no investigaron una sola denuncia, y la más grave, que nosotros hicimos también la denuncia penal, fue la estafa de la superior, donde en connivencia la municipalidad con el grupo que pretendía una auténtica estafa contra la municipalidad de Rawson, inflando alevosamente los números de una deuda por la expropiación del predio de la superiora realizada en la época durante Juan Carlos Gioja, donde es un escándalo, donde la municipalidad, incumpliendo sus deberes, dejó de apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, omitió y perdió los plazos de los recursos extraordinarios para revertir la situación estafatoria en la que se encontraba la municipalidad, pretendiendo hacer una evaluación para esa expropiación que prácticamente fundía al municipio. Entonces, ¿qué tenemos? Una unidad fiscal que se dedica a perseguir a 2 trabajadores por una falla de caja que es normal y habitual, y una unidad de delitos especiales que se dedica a brindarle impunidad a los corruptos como García, que han destruido la municipalidad de Rawson. Estamos ante un caso que pone en evidencia esto que siempre charlamos con vos, estimado amigo Castro, ¿no? Sí. Un poder judicial que está al servicio de los poderosos, de los poderosos de turno, de los poderosos permanentes, pero el ciudadano común, como lo decía recién, había una manifestación ahí en la puerta de tribunales cuando presentaba el escrito por un caso de impunidad en un accidente de tránsito. Parece el caso Baliño. No, sí, es otro caso más, pero es de los familiares, que hay un agrupamiento de familiares de víctimas que está protestando continuamente en la justicia por estas situaciones. Que bueno, pero perdón, Horacio, pero has hecho el planteo de nulidad, me decías, ¿no? He planteado la nulidad de todo lo actuado, he planteado la nulidad de la acusación fiscal, he denunciado la inconstitucionalidad, he denunciado la parcialidad del accionar de Fiscalía, he denunciado el comportamiento de ese perito que jamás debería haber asumido. Si él era un acreedor de la municipalidad, en una causa de excusación. He denunciado que ni Fiscalía ni la municipalidad
ni tampoco la defensa que tuvieron nuestras compañeras en ese momento, recusaron a ese perito, porque está cumpliendo una función de auxiliar de la justicia, está cumpliendo una función de funcionario judicial, no es un perito de parte ahí, cosa que es muy irregular. Y esto se da en estos momentos que vivimos donde se la pasan haciendo show de las causas judiciales, hemos visto. Tiene el Poder Judicial inclusive un aparato de prensa, propaganda, publicidad. O sea, ¿qué tiene que hacer un aparato de prensa cuidando la imagen de la estructura? Ellos tienen que hacer justicia. Qué bárbaro. Tienen que hacer justicia. No están en campaña política permanente. Se ha producido una estigmatización alevosa a través de muchos medios de comunicación de estas compañeras, donde uno se da cuenta que actúan en connivencia con las estructuras judiciales porque no te indagan a vos. O sea, la noticia, lo que es noticia es la estigmatización, inclusive con información distorsionada, y evidentemente quien la brinda son las estructuras judiciales. O sea, no te vienen a preguntar a vos, mira, cómo está la cosa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de una movida para limpiar la imagen, porque lo que yo estoy diciendo es gravísimo. Entonces eso no se tiene que conocer, no se tiene que conocer que le brindaron impunidad absoluta de la mano de Sergio Uñac a Rubén García, que permitieron, prácticamente llegó a punto tal de que casi funden la municipalidad. Sin embargo, dos trabajadoras, por una falla de caja, una de 50.000 pesos, otra de 600.000 pesos, la quieren condenar en la plaza pública, la quieren estaquear, cuando no han cometido ningún delito, lo imputan peculado, y no hay un solo perjuicio patrimonial para la municipalidad, está aprobado en la causa, le imputan incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, vos sabés que no tenía ni manual de funciones, ni normas de funcionamiento reglamentarias de la caja la municipalidad, no tenía una sola norma. ¿Cómo vas a incumplir un deber si no tenés una norma? Es increíble que se manejaba la estructura financiera de la municipalidad con Rubén García como si fuera un kiosco. O sea, no tenía los cajeros reglamento de funcionamiento como vos ves en los bancos, como vos ves en los comercios, como ves en los supermercados, como ves en varias reparticiones públicas. No tenía manual de funciones y le imputan incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Una barbaridad planteada. ¿Dónde ingresa el planteo de nulidad? ¿En el mismo ministerio? Bueno, lo hemos planteado ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, está el doctor Michel Torena, es el fiscal interviniente, y también lo hemos enviado porque ahora tenemos estas cosas que se hacen por correo, ¿viste? por estos nuevos sistemas informáticos, le hemos enviado también al juez de garantía, que esperamos que ejerce el rol de garantía, el doctor Perrone. Hemos hecho este planteo. Los otros días hubo una audiencia que fue bochornosa, una audiencia para presentar la acusación fiscal, donde nosotros vamos a participar por primera vez, y ahí vamos a hacer nuestro planteo, pero como se tuvo que suspender porque no lo habían notificado por WhatsApp a la municipalidad. Claro. Asumió como querellante en la época de Rubén García. Vos fijate, porque no le llegó el tilde, porque no tenía el tilde de WhatsApp de las dos referencias que te dicen que le llegó el mensaje, por eso no tenía la notificación. Ante todo esto se hacía por cédula, como tiene que hacerse, ¿no? Una cosa tan importante como una audiencia de estas características, los sistemas a veces no responden, porque ¿qué pasa si te cayó la línea, se te cayó, no viste toda la estructura judicial para tener que suspender una audiencia porque no tienen tilde? En WhatsApp, el abogado de la municipalidad, el mensaje que le envió por WhatsApp, la estructura del Ministerio Público Fiscal de la provincia. Qué bárbaro, qué situación. Bueno, esto es el mecanismo del sistema acusatorio imperante. Bueno, tiene este sesgo que marcaba Horacio, digamos, que perjudica notoriamente. Yo soy muy crítico de todo esto que estamos viviendo, porque hay una incorporación de tecnología que no está, la incorporación de tecnología en los sistemas más modernos, los sistemas más avanzados, los sistemas más serios,
se hace racionalmente. No es incorporar tecnología por incorporar tecnología. Bueno, pero ves que el mundo es chiquito. Mirá lo que pasó con la causa Maradona. Bueno, ahí tenés. O sea, ese es el problema. O sea, han hecho el sistema acusatorio. Es una forma de organizar el trabajo de las estructuras judiciales en materia punitiva, del sistema de control social punitivo institucionalizado, donde se pretende, en esa distribución del trabajo, que toda la parte investigativa la lleve las estructuras del Ministerio Público y el juez cumpla una función de garantía solamente, que no tenga la carga de la investigación y además de ser el juez de garantía. Y además también incorporan otros sistemas de negociación penal que hay en algunos países. Pero ese no es el problema más importante de la justicia. El problema más importante de la justicia es, primero, la imparcialidad. O sea, vos podés tener un juez que lleve la instrucción de la causa, como era antes, y que sea imparcial, y podés tener un juez de garantía que sea parcial. Y podés tener un ministerio público que lleve la investigación y sea parcial o no. Eso no depende de la organización, del trabajo, de las estructuras judiciales. Eso depende de otras cosas. O sea, el sistema de selección, la idoneidad, el funcionamiento de las estructuras judiciales, ¿qué hacen los organismos de control de las estructuras judiciales? Si vos tenés una casta política que lo único que quiere hacer es una justicia dependiente, para ser impune, para que le sirva a sus intereses, si tenés un poder económico que lo único que le interesa es que las estructuras judiciales recaigan sobre los pobres infelices y los mantengan en la más absoluta impunidad para poder generar todos los actos de corrupción que haga su enriquecimiento y empobrecimiento del resto sin ningún problema, y bueno, ahí los problemas están en otro lado, ¿no? Y sobre todo la política, porque la política es la culpable de lo que hoy día piensa la sociedad, de que cerca del 80% de los argentinos no creen en la justicia. Y de lo que pasa, como lo que acabo de ver recién en la puerta de tribunales, y te cuento yo, manifestaciones permanentemente y por el nivel de insatisfacción del Poder Judicial. Y no son caprichos de la gente, no son acciones con ningún tipo de interés político del ciudadano, o de los que defendemos, los que enfrentamos todo esto, sino son hechos de la realidad. Hechos de la realidad, te acabo de contar hechos de la realidad. Claro, pero Tito García destruyó la municipalidad. Claro. Y ahí anda de vacaciones en Europa, de vacaciones en todos lados, con una empresa que nadie sabe de dónde salió, con el patrimonio. Yo hice una presentación porque nos llegó un informe sobre los bienes de los hijos que son injustificables. La hice al Consejo Deliberante, que le respondía a Juan Carlos Gioja. Hice esa denuncia y el Consejo Deliberante no hizo nada. Había que investigar si había enriquecimiento ilícito ahí. La justicia, bueno, menos. Bueno, cuando no responde el Consejo... No ha investigado lo de la superiora. Por eso, a eso... Esa cosa... Pero, perdón, Horacio, discúlpame. Hay que seguir investigando más allá del Consejo Deliberante de aquel tiempo. Yo creo que no tenemos que agotar ahí nomás. Hay que seguirla. Ustedes lo están haciendo. Una tarea de la justicia penal. Claro, penal. Y la política le brindó impunidad. Absoluta impunidad. ¿Por qué? Porque le respondía a los intereses de los políticos que lo bancaban. ¿Me entendés? ¿Y cuál fue el resultado? Destruyó la municipalidad de Raus. Bueno, y dejó... El intendente actual tiene que hacer malabares para ordenar todo el descalabro que es eso. Sí, eso. Está en una lucha permanente y está presionado por los mismos intereses que lo bancaron a Rubén García todos los días. Sí. Todos los días. O sea, fíjate lo que ha dicho para ir a un líder de ese espacio político, no de los otros espacios políticos. La presidenta del Partido Justicialista, hace pocos días en ese discurso que dio, que el Estado es un desastre. Entonces pregunto yo, ¿y quién gobernó durante tantos años? ¿Qué hicieron con ese Estado? Claro.
Sí, digamos, el concepto de impunidad está regado en la sociedad que está viendo que todas estas cosas que pasan le cuesta plata a la gente. Y bueno, por eso, desde el 83 hasta la fecha, la democracia no ordenó nada, esto lo digo, yo lo digo esto, ¿no? Porque es un exceso, los 10 años que le dieron a Menem, es un exceso a los Kirchner, los años que han gobernado, entonces se crea, se arma una estrategia siempre para sacarle la guita al Estado. Bueno, así le está pasando a Cristina en la ruta del dinero K, en el caso Vialidad y en tantas cosas más que hay para investigar. De un Macri y te arma la gran estafa mundial, bueno, con una deuda externa ilegal, y se la reconoce toda la casta política, y tenés un Milei que la está pagando sin ningún problema, y se está endeudando de la misma manera, y nos está refregando en la cara que se está endeudando para llegar a las elecciones de octubre, a tener los mejores resultados posibles, para no sé qué va a seguir haciendo después, recortándole la plata a los discapacitados, recortándole la plata a la universidad, a los jubilados, a la industria nacional, a los jubilados, hambriando a los jubilados, matando a los jubilados. Claro, exactamente. O sea, no hizo absolutamente nada con el tema de la casta política. La casta política sigue vivita y coleando. Pero por supuesto. Y sigue impune. Horacio, muy concreto, muy puntual, muy interesante esto, a no abandonarlo, porque está pendiente lo que ha pasado, lo que está pasando en Angaco, está clara, bueno, ahí no tiene juicio. Ahí el gremio municipal, en la persona de D'Amico, ha presentado para la justicia para que se abra el juicio oral de lo que ya sucedió en ese departamento conducido en su momento por José Castro, así que a trabajar intensamente para encontrar a los corruptos y que devuelvan lo que tienen que devolver a una sociedad que está esperando de la democracia otra cosa distinta, no que siga el mismo choreo que también lo tuvo en su momento la dictadura militar. Gracias, Horacio. Gracias a mí. Un fuerte abrazo y saludo a la audiencia. Buena mañana. Bueno, ahí estaba Horacio Rodríguez, bueno, con este tema central de Rawson, ¿no? Que es necesario continuar la línea esta, ¿no? de investigación en la cual se van salvando porque tienen, digamos, una musculatura política interesante, por eso van, bueno, consiguiendo que la impunidad se corporice más, se avance más la impunidad y que naturalmente nunca lleguemos a un final en el cual la justicia funcione como corresponde. Nosotros